finalmente se debe sacar el índice de riesgo coronario o índice de riesgo cardíaco. Es un índice sin unidades que permite identificar la probabilidad que tiene un individuo de sufrir algún evento adverso cardiovascular. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? ¿Logra ver? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Gracias. Bueno, vamos a ver las técnicas y métodos, ¿sí? Para la determinación del perfil lipídico. Estos son los parámetros que les decía que debemos informar cuando se solicita un perfil lipídico: colesterol total, triglicéridos, las 3 fracciones del colesterol y los índices de riesgo cardíaco. Para empezar, la toma de muestra, ¿cómo se la debe realizar? Un ayuno mínimo de 9 a 12 horas. No podemos aceptar un paciente que venga con menor ayuno porque hay individuos que tienen un metabolismo muy lento de las grasas, de los lípidos. Entonces, por más de que hayan pasado 8 horas, por ejemplo, pueden seguir teniendo aún algo de triglicéridos y kilomicrones en su sangre, producto de la comida del día anterior. Entonces, lo ideal es que vengan con ayuno de 9 a 12 horas a primera hora de la mañana. Indicarles a los pacientes que no deben consumir alcohol un día antes a la realización del examen. Ahora, cuando los sueros están libres de kilomicrones, son límpidos o ligeramente opalescentes. El que ven acá a la izquierda es un suero límpido. Pero un suero que contiene kilomicrones y seguramente es producto de que el paciente o ha comido algo antes de venir o un día antes ha servido algo muy rico en grasas y tiene un metabolismo lento de los triglicéridos o tiene alguna dislipidemia, podemos ver un suero turbio o lipémico, así se lo conoce. Empezamos por el colesterol. El método que se usa para el colesterol es igual a un método Trinder. ¿Se acuerdan? Para la glucosa, ácido úrico, hemos visto esos métodos Trinder. El producto final es la quinoneimina. Es un método colorimétrico, es de punto final y es enzimático. Por lo tanto, estamos seguros de la gran especificidad que tiene este método. El reactivo solamente va a reaccionar con el colesterol que queremos. El colesterol se determina después de la hidrólisis enzimática y la oxidación. ¿Cuál es el primer paso de la reacción? El reactivo, por un lado, contiene una enzima que se llama colesterol estereasa. Este colesterol hidroliza el colesterol que está esterificado, es decir, los ésteres de colesterol. Que recuerden, dentro de las lipoproteínas, el colesterol puede estar como éster de colesterol o también puede estar como colesterol libre, ¿verdad? Ambos están presentes en las lipoproteínas. Entonces, primero, el primer paso de esta reacción es la liberación del colesterol. Se produce una reacción de hidrólisis en los ésteres de colesterol gracias a la colesterol estereasa y se libera el colesterol más ácidos grasos. En la segunda parte de la reacción, el colesterol ahora libre, todo libre. ¿De dónde tenemos este colesterol libre? Una parte es el colesterol que ya estaba libre en las lipoproteínas y otra parte es el colesterol que se ha liberado en la primera reacción. Ese colesterol se va a oxidar en presencia de oxígeno mediante la catálisis de la enzima colesterol oxidasa. Y se forma la colesten 3-ona, es una cetona. El colesterol es un alcohol.
Entonces, cuando se oxida, que forma una cetona. Y en esta segunda reacción hay liberación de peróxido de hidrógeno. Entonces, la tercera reacción consiste en la unión del peróxido de hidrógeno con dos cromógenos, fenol y 4-aminoantipirina. ¿Se acuerdan? Para la glucosa era 4-aminofenazona. Es un compuesto similar a la 4-aminoantipirina. Forma un complejo coloreado, también de un color rosado similar al de la glucosa, llamado quinoneimina, que se lee a 505 nanómetros. Entonces, ahora son tres reacciones las que vemos, todo se hace en un solo paso. La técnica es casi igual que la de la glucosa. La glucosa era pipetear 1 ml de reactivo, poner 10 microlitros de la muestra, mezclar, incubar 5 minutos a 37 grados y leer. Para el colesterol, como van a ver ahorita, para triglicéridos son las mismas técnicas. Para los triglicéridos también es una reacción Trinder. Producto final otra vez es una quinoneimina. ¿Qué sucede acá? Son 4 reacciones sucesivas. En la primera reacción, los triglicéridos son hidrolizados, sufren un proceso de hidrólisis por acción de las lipasas que están en el reactivo. Entonces, se produce la hidrólisis, ¿quiénes quedan en libertad? El glicerol, por un lado, y los ácidos grasos. Segunda reacción, el glicerol que está libre se fosforila, toma un grupo fosfato proveniente del ATP. La enzima que cataliza esta segunda reacción es la glicerol quinasa. Esta GK significa glicerol quinasa. Y se forma glicerol 3-fosfato más ADP. En la tercera reacción, ese glicerol 3-fosfato, que es un alcohol también, se oxida en presencia de oxígeno y por la acción de la enzima glicerol fosfato oxidasa, formando una acetona, fosfato dihidroxiacetona. Y acá, en esta tercera reacción, como producto secundario, se libera el peróxido de hidrógeno. Ahora, otra vez, el peróxido de hidrógeno se une a la 4-aminoantipirina y al clorofenol, son cromógenos, y desarrollan el compuesto coloreado llamado quinoneimina, de un color rosado. Esta última reacción es catalizada por la peroxidasa. También se lee a 505 nanómetros. Pues hasta ahí ya tendríamos la concentración o los métodos que se usan para determinar la concentración de colesterol y la concentración de triglicéridos, ¿verdad? Colesterol total, es decir, aquel que está en todas las lipoproteínas. No hay colesterol que esté fuera de las lipoproteínas. Y eso ya sabemos por qué, porque el colesterol, al ser un lípido, no puede solubilizarse en el plasma, que es agua. Por lo tanto, siempre tiene que estar metido dentro de una lipoproteína. Ahora, ¿cómo empezamos a determinar las fracciones de colesterol? Es decir, el colesterol que está en el HDL, LDL y VLDL. Es el método clásico. Consiste en determinar de forma práctica el HDL mediante una precipitación previa y luego por una fórmula de Fred-Wolf, se llama, se determinan VLDL y LDL. ¿Sí? Ahora, veamos primero en qué consiste la separación y precipitación del HDL. ¿Cómo vamos a lograr separar solamente las lipoproteínas HDL para determinar el colesterol que está presente en ellas? Tenemos que adicionar al suero un compuesto que haga precipitar a todas las demás lipoproteínas menos al HDL. ¿En qué consiste ese compuesto que se llama reactivo precipitante? Ácido fosfotúnstico y cloruro de magnesio. Ese es el reactivo precipitante. Cuando yo adiciono este reactivo, precipitan, primero este reactivo las vuelven pesadas a todas las lipoproteínas que tengan apolipoproteína de tipo B. ¿Y quiénes son las que tienen ApoB? VLDL tiene B100, ApoB100. LDL tiene ApoB100.
Los kilomicrones tienen ApoB48, pero los kilomicrones no deberían estar presentes en este paciente que se está haciendo perfil lipídico, ¿verdad? Ahora, si estuvieran presentes, igual van a precipitar por acción del ácido fosfotúnstico y el cloruro de magnesio. Estos compuestos se unen a las apolipoproteínas B y las vuelven, esas lipoproteínas que contienen a la ApoB, las vuelven pesadas. Entonces, cuando yo centrifugo esta mezcla del suero con el reactivo precipitante, me queda un precipitado en el fondo del tubo. Verán, acá está. El suero, solamente suero. Adiciono mi reactivo precipitante, se vuelve una suspensión el suero, porque esas lipoproteínas VLDL, LDL ahora son demasiado pesadas como para solubilizarse. Cuando yo centrifugo, hay un precipitado formado ¿por quién? Por VLDLs y LDLs. Y si hubiera kilomicrones y el paciente no hizo caso y se vino sin ayudar, también estarían acá en el precipitado los kilomicrones. ¿Cuál es la única lipoproteína que no tiene una apolipoproteína de tipo B? La HDL. Por lo tanto, ella no precipita. Se ha quedado en el sobrenadante. Entonces, ya he separado, ya tengo separadas las HDLs del resto de las lipoproteínas. Y el siguiente paso es trabajar exactamente como se hacía con el colesterol. El siguiente método que voy a usar para determinar HDL colesterol es este mismo. Pero en vez de usar ahora el suero del paciente, uso el sobrenadante solamente, el sobrenadante producto de esta primera precipitación. Pongo en vez del suero, pongo sobrenadante. Igual va a reaccionar de la misma manera que veían acá, va a ocurrir todas estas reacciones, pero solo va a reaccionar el colesterol de las HDL, no el colesterol de todas las lipoproteínas, porque en el sobrenadante solo me han quedado HDLs. La acción de VLDL y LDL se hace mediante la fórmula de Fredward, que nos dice primero que VLDL se determina dividiendo la concentración de triglicéridos entre 5. Esa es la cantidad estimada de VLDL. Siempre y cuando la cantidad de triglicéridos no sea mayor a 400 miligramos sobre decilitro. Lo normal es hasta 150, ¿verdad? Más de 400 ya se considera muy alto como para aplicar la fórmula. En ese caso, a ver, primero veamos en el caso de que los triglicéridos estén por debajo de 400. Saco VLDL, ¿verdad? Y el LDL entonces va a ser igual al colesterol total, cuyo resultado ya tengo, menos HDL, que también ya debería tener el resultado, menos el LDL, que les decía es triglicéridos sobre 5. Es una simple diferencia, porque colesterol total es HDL más LDL más VLDL. Estoy sustituyendo el LDL es igual a colesterol total, menos el colesterol de las HDL, menos el colesterol de las VLDL. ¿Sí? Si los triglicéridos fueran mayor a 400 o igual a 400, ya no se saca VLDL, ya no se lo determina. Entonces esta fórmula de LDL queda simplemente como colesterol total menos HDL. Ya no se toma en cuenta las VLDL. Ahora, también hay un método de separación de las LDLs. ¿Okay? Es un reactivo que hace precipitar a las lipoproteínas de baja densidad, solamente a las LDL. Y este reactivo contiene sulfato de polivinilo. ¿Okay? Adicionamos este sulfato de polivinilo al suero, esperamos unos 5 minutos de estabilización y se centrifuga. Y en el precipitado me quedan solamente las LDL en el fondo del tubo. En el sobrenadante está el resto de las lipoproteínas, que serían HDL y las VLDL.
Se determina luego, o sea, hace la misma técnica que para colesterol total, utilizando el sobrenadante, y por diferencia de colesterol total menos ese colesterol que me sale del sobrenadante, se determina el colesterol presente en las LDL. Este método es un poco usado porque en realidad es simplemente una forma inversa de hacer la determinación de HDL. Entonces prefiere hacer determinación de HDL, precipitación de HDL y por fórmula sacar LDLs y VLDL. El riesgo cardíaco o coronario. Hay dos que debemos informar en el perfil cardíaco, el índice de riesgo, en el perfil lipídico, perdón, el índice de riesgo cardíaco 1 y el 2. El 1 también se conoce como índice de Castelli y es la relación o la división entre el colesterol total y el colesterol presente en las HDL. Ambos parámetros yo ya tengo, ¿verdad? Ya he sacado colesterol total, colesterol HDL. En los valores normales. En hombres 3.5 a 5 y en mujeres 3.4 o 4,5. ¿Qué quiere decir este valor promedio? Quiere decir que esos individuos que tienen un valor en estos rangos tienen la misma probabilidad que la media de la población de sufrir alguna enfermedad coronaria o cardíaca. Tienen la misma probabilidad, no tienen ni más probabilidad ni menos probabilidad. Personas con un índice de Castelli menor al rango promedio tienen menor riesgo que el promedio, que la media de la gente, que el promedio de la gente. Entonces están muy bien. Pero personas que tienen ya un valor más elevado, por ejemplo, hombres que tengan entre 5,1 y 9,6, o mujeres que tengan entre 4,5 y 7,1, se consideran individuos que tienen el doble de probabilidad que el promedio de la población de tener algún riesgo cardíaco o coronario, o alguna enfermedad cardíaca. Y, por ejemplo, si una mujer ya tiene entre 7,2 y 11, el índice de Castelli, tiene el triple de probabilidad que el promedio de las personas de tener una enfermedad cardíaca. Mientras más alto está este índice de Castelli o relación colesterol total HDL, hay más probabilidades de que esa persona tenga un evento cardíaco. Pero es solamente probabilidad, eso también tienen que explicar ustedes al médico y a los pacientes, porque a veces se asustan porque ven ahí un 9, por ejemplo, un 9,7. Creen que seguro van a tener un infarto al día siguiente. Es una probabilidad, puede ser que una persona que tenga 10, 12 índice de Castelli no tenga en ningún momento un infarto de miocardio, un infarto cardíaco. Es solamente probabilidad, ¿sí? Y el índice de riesgo cardíaco 2 es la relación que hay entre las LDL, o sea, el colesterol presente en LDL, sobre el colesterol presente en las HDL. También ambos ya debería haber sacado, ¿verdad? Uno por vía práctica, el HDL, y el otro por cálculo, el LDL. Este valor es normal hasta 2,5 esta relación. 2,5, si tienes un valor hasta 2,5, quiere decir que igual tienes la misma probabilidad que el resto de la población de tener un evento cardíaco. Pero si ya está por encima de 2,5, tu probabilidad aumenta. ¿Sí? Tienes un riesgo mayor de tener una enfermedad cardíaca. Que les he mostrado hasta acá es el perfil lipídico clásico y todavía el que se sigue pidiendo en nuestro medio. ¿Sí? Pero ahora hay métodos modernos, no les voy a decir que se hacen acá en Bolivia, creo que ni siquiera los reactivos están llegando a Bolivia aún. Es para la determinación de apolipoproteínas, que se considera una mejor forma o son mejores marcadores de un riesgo cardíaco que los que se determinan por el perfil lipídico. Por el perfil lipídico son estos dos que hemos visto, ¿verdad? Que se sacan a partir del colesterol total, del HDL, del LDL,
Y sabemos que el LDL depende del VLDL y este de los triglicéridos, o sea, entra todo el perfil lipídico para la determinación de estos índices. Pero la mejor forma de determinar qué índice de riesgo cardíaco tiene una persona es con la determinación de apolipoproteínas. Las que se determinan comúnmente son la ApoA1 y la ApoB. La ApoA1 presente en las HDL y la ApoB presente en las VLDL y LDL. Entonces, si tenemos una concentración normal o alta de HDL, está bien, ¿verdad? Porque las HDL de ApoA1, perdón, que está bien porque esa apolipoproteína está dentro de las HDL. Quiere decir que tengo muchas HDLs para poder ir retirando el colesterol depositado por las otras lipoproteínas. Pero si en cambio tengo mucha ApoB, eso es malo porque quiere decir que hay demasiadas LDLs y VLDLs con capacidad de depositar lípidos y colesterol en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Este método para determinación de apolipoproteínas se basa en la turbidimetría, para el cual necesitamos también un espectrofotómetro. Por ejemplo, el StatFax nos sirve para hacer este método. Solamente que acá lo que se lee no es el color que toma la solución del tubo, sino es la turbidez que va a aparecer. Miren, la ApoA1 y la ApoB, claro, para cada una necesito un reactivo específico, reaccionan con el anticuerpo que está presente en ese reactivo formando inmunocomplejos solubles. El ApoA1 y la ApoB que están en el suero, porque se maneja también suero para hacer estas determinaciones, van a actuar como antígenos. Y el reactivo tiene a su anticuerpo específico. Al unirse anticuerpo con antígeno, se forman los inmunocomplejos. Y sabemos que un inmunocomplejo es insoluble en el suero, tienden a precipitar o se ponen en suspensión. Entonces, esa suspensión va a causar que el contenido del tubo se vuelva turbio. Y dependiendo cuán turbio se ha vuelto, el espectrofotómetro es capaz de darnos una concentración de estas apolipoproteínas. Y el otro método que se usa para la determinación de apolipoproteínas es la inmunodifusión. Es también un método inmunológico. Estas placas se parecen a las placas de cultivos, ¿verdad? Los agares de cultivos. Algo similar. La textura en sí también es similar, es como una gelatina que tiene impregnado un anticuerpo específico para ya sea la ApoA1 o la ApoB. Entonces, por ejemplo, este disco que yo tengo, esta cajita, me sirve para varias muestras, no me sirve para una sola. En cada uno de los círculos que ustedes ven, pueden sembrar una muestra de suero. Es decir, es como un pocillito que se forma. En ese pocillito pueden sembrar el suero, depositar el suero. Hay que dejar incubar unos 2 días para hacer la lectura. El tamaño del halo me dice cuánta cantidad de apolipoproteínas A1 o B tengo en ese suero. Mientras más grande sea, me está diciendo que se han formado más inmunocomplejos y por lo tanto hay mayor cantidad de esas apolipoproteínas. Acá está, por ejemplo, la inmunodifusión. Es como hacer un antibiograma. ¿Alguna consulta sobre este tema? Hasta ahí sería el tema de perfil lipídico. Algo que tengan, que quieran saber, que quieran preguntar sobre toda la unidad de perfil lipídico. Doctora, en la práctica de inmunodifusión de las lecturas se realizan, ¿verdad? En cualquier laboratorio común y corriente. Actualmente no. Yo estaba investigando, yo quería hacer un proyecto de investigación y las importadoras ni siquiera tienen los reactivos para estas apolipoproteínas, de ninguno de los dos métodos, ni por turbidimetría ni por inmunodifusión.
Si uno quiere hacer, tiene que encargar a la importadora para que se lo traigan especialmente. Así estamos, o sea, no se está realizando actualmente y los pocos laboratorios que tal vez están haciendo, igual piden a la importadora que les traigan exclusivamente ese reactivo, pero no hay en el momento en stock, digamos, para comprar, para que todos los laboratorios puedan acceder. Ok, pero estos reactivos serían importados, pero si importan desde Europa, porque hay algunas que no están aprobadas por la FDA, creo, no lo sé. No, para que entre a nuestro país tiene que tener registro sanitario solamente, ¿verdad? La FDA aprueba los reactivos que van a utilizarse en Estados Unidos, pero puede haber marcas de otros países, no solamente Estados Unidos, pero para que ingresen y se puedan usar en los laboratorios de Bolivia, tienen que estar aprobados por o tener su registro sanitario del Ministerio de Salud. Eso Pero sería, cuando se hace investigación, puedes usar, aunque no tengas registro sanitario, te puedes usar un reactivo, hacerte traer un reactivo especial. Y aunque por más de que no tengas registros sanitarios, es solamente para investigación, entonces no hay problema. vale, muchas gracias, doctora. ¿Algo más, chicos? Bueno, entonces ahora vamos a empezar otro tema, el perfil hepático, o también se llaman pruebas de función y lesión hepática. Es otro perfil que hacemos en laboratorio, pero ahora son parámetros, una serie de parámetros, incluso más que los del perfil lipídico, que nos permiten saber cómo está funcionando el hígado y además si tiene algún daño o las células están sufriendo algún tipo de lesión. Bueno, otra vez les voy a compartir pantalla. Ahí están las pruebas de función hepática y al final del tema también vamos a ver dos pruebas que se hacen para función pancreática. ¿Sí? ¿Qué es el hígado? ¿Qué funciones tiene? El hígado es uno de los órganos más grandes, más voluminosos del cuerpo y más importante, yo creo que el más importante. ¿Verdad? Sin corazón puedes vivir porque te pueden hacer un trasplante de corazón y es fácil que este trasplante sea exitoso. Del hígado no. Ni siquiera los trasplantes de hígado son muy buenos porque alguna vez han debido ustedes manejar el hígado de vaca, por ejemplo. Esa textura que tiene, apenas la tocas ya se rompe el tejido. Es igual un tejido de humano. Cuando se hace un trasplante tienen que ser demasiado cuidadosos para no romper tejidos mientras se está haciendo la operación. Y no se puede donar el hígado completo, porque el donante se quedaría sin hígado, ¿verdad? Tiene que ser una partecita del hígado. Entonces, es el órgano más importante, de hecho. Interviene con el metabolismo de lípidos, de carbohidratos, de proteínas, de vitaminas. Es un órgano de desecho, es decir, elimina sustancias tóxicas para el organismo, produce sustancias necesarias para el organismo también. Denme un momentito, por favor, me están llamando acá.
Perdón, chicos, se me ha ido por un momento el internet. Bueno, vamos a continuar. Bueno, como les iba diciendo entonces, el hígado es el órgano más importante, ¿verdad? Es muy voluminoso, pesa alrededor de 1.200 a 1.600 gramos, es decir, 1,2 a 1,600 en un adulto. Enseguida les comparto la pantalla. Está ubicado en proximidad al estómago, pero en el lado derecho del abdomen alto. Es una, como les decía, tiene una textura muy suave, muy frágil, al tacto incluso. Su unidad funcional es el lobulillo hepático, que consiste en una red de vasos sanguíneos. El hígado está formado por miles de lobulillos hepáticos, que son pequeños capilares, tanto arteriolas como vénulas, por donde circulan todas aquellas sustancias que el hígado produce, que sus hepatocitos producen, o sustancias de desecho, que el hígado tiene que eliminarlas por vía biliar. ¿Verdad? El lobulillo hepático, además de tener los vasos sanguíneos, consta de los hepatocitos, son las células hepáticas o hepatocitos. Son las encargadas de desarrollar todas las funciones del hígado. Y entre esas funciones, una de las más importantes es la síntesis de proteínas. Todas las proteínas que hay en el plasma sanguíneo son sintetizadas por el hígado, con excepción de los anticuerpos. A ver, ¿quién me dice quién produce anticuerpos? Si no lo hace el hígado. Los linfocitos de doctora. Un tipo de leucocitos, los linfocitos B, ¿verdad? Imagínense todas las proteínas, que son un montón que hay en el plasma, son las sustancias más abundantes en el plasma sanguíneo, con excepción de los anticuerpos que son producidos por los linfocitos B, todas las demás son producidas por el hígado. Estamos hablando de globulinas, de albúmina, de factores de coagulación, de los elementos del complemento, que es parte del sistema inmune, todo eso. Después también se ocupa del proceso de detoxificación del organismo. Sustancias que son tóxicas, como desechos de medicamentos, de drogas, del mismo metabolismo alimentario, podrían causarle daño a nuestro cuerpo, son desechadas al exterior por el hígado, vía biliar. Es decir, el hígado elimina por la bilis hacia el intestino estas sustancias y de esa manera son eliminadas del cuerpo. Sintetiza los factores de coagulación, aquellos factores que permiten formar un coágulo e impedir las pérdidas de sangre. ¿Sí? Encargada del metabolismo de todos los nutrientes, carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas. Hemos visto ya, por ejemplo, en el caso de la glucosa, el hígado participa en casi todo, en todas las rutas. Participa en la glucogenólisis, en la glucogénesis, en la gluconeogénesis, la misma glucólisis. ¿Quién sintetiza las lipoproteínas? ¿Desde dónde salen las lipoproteínas? ¿Y a quién llegan? Al hígado. El hígado es el encargado de empaquetar los lípidos junto a las apolipoproteínas que él mismo fabrica. Y en el metabolismo de las proteínas, cuando veamos proteínas, también van a ver que es el encargado de su síntesis y también de su eliminación. Hemos visto incluso, cuando hablábamos de urea, la urea, ¿de dónde sale? Sale del metabolismo o la eliminación de las proteínas. ¿Y dónde se produce esta urea? En el hígado. Se encarga del metabolismo de la bilirrubina, es decir, la producción y eliminación de la bilirrubina, que es el producto final de la destrucción de los eritrocitos que libera hemoglobina. Entonces tiene varias funciones el hígado, esas son algunas, ¿no? ¿Qué produce el hígado? Urea, ácido úrico, que son productos de desecho, ¿verdad?
Interviene en el metabolismo de la glucosa, produce también glucosa mediante la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Produce cuerpos cetónicos con los ácidos grasos de los triglicéridos. Almacena azúcares, la glucogénesis. Destoxifica, remueve tóxicos como los tóxicos del alcohol y otro tipo de residuos. También sintetiza triglicéridos, colesterol y los empaqueta en lipoproteínas. Sintetiza factores de coagulación. Produce bilis, que es un líquido eliminado al intestino. Y transporta nutrientes, vitaminas, hierro, bilirrubina. ¿Por qué transporta esto? Porque el hígado produce proteínas que pueden unirse a estos compuestos y transportarlos a todos los tejidos. Por ejemplo, el transfedino, que transporta el hierro en el plasma, ¿quién la sintetiza? El hígado. La bilirrubina tiene que unirse a la albúmina para poder ser transportada, el hígado. El hígado produce esa albúmina. Ahora, dentro del perfil hepático hay pruebas que son de función hepática y otras de lesión hepática. Estas pruebas de función hepática son determinaciones de componentes sanguíneos, porque el perfil hepático se hace en una muestra de sangre, suero sanguíneo, proporciona información sobre la existencia, la magnitud y el tipo de lesión hepática, además del funcionamiento del hígado. Obviamente, cuando hay una lesión o alguna enfermedad hepática, el hígado no va a funcionar bien, ¿verdad? Su función va decayendo. No nos sirve para valorar cuantitativamente la capacidad del hígado para desarrollar sus funciones. Sí podemos decir que la función hepática baja, pero no en qué magnitud. Entonces, todas estas pruebas que vamos a ver dentro del perfil hepático nos sirven para diferenciar si el problema que está cursando el hígado es obstructivo, es decir, el tracto biliar, que consiste en la vía por donde se elimina la bilis, está obstruida y algún obstáculo para la salida de la bilis, o se trata de una lesión de los hepatocitos, ya sea aguda o crónica. Gracias al perfil lipídico, nosotros podemos distinguir entre estos tres tipos de enfermedades o síndromes que afectan al hígado. Una de las pruebas de función hepática es la concentración de bilirrubina. La concentración de bilirrubina nos sirve porque el hígado sintetiza y elimina este compuesto, ¿verdad? La bilirrubina indirecta viene de la transformación de la hemoglobina. Llega al hígado y el hígado la transforma, la conjuga con dos ácidos glucurónicos y la transforma en bilirrubina conjugada. Y también se encarga de eliminar esa bilirrubina conjugada hacia las heces. La fosfatasa alcalina, otra prueba que entra dentro del perfil hepático, nos sirve para ver si hay algún obstáculo o obstrucción en la vía biliar. A este proceso de obstrucción de la vía biliar se llama colestasis. ¿Sí? Y las aminotransferasas, que son o también llamadas transaminasas, son una parte muy importante del perfil hepático que nos avisan si hay alguna lesión en el hígado, si los hepatocitos están siendo destruidos. Otro parámetro que se determina en el perfil hepático, la albúmina. Y esta es una proteína. ¿Por qué entra dentro del perfil hepático? Porque solamente el hígado la produce. Y es la proteína más abundante en suero. Si disminuye su concentración, es que el hígado no está funcionando bien. Y lo mismo puede ocurrir con los factores de coagulación. Solamente el hígado los produce. Si no está funcionando bien el hígado, produce menos factores de coagulación y por lo tanto las pruebas de coagulación van a salir alteradas. La que más se usa dentro del perfil hepático es el tiempo de protrombina. En hematología han debido ya ver tiempo de protrombina. Es una prueba que nos evalúa la vía extrínseca y común de la coagulación. O sea, nos dice cómo están
los factores que participan en estas vías. Si están deficientes por una mala función hepática, el tiempo de protrombina sale mayor a lo normal. Se prolonga. Entonces, las pruebas básicas dentro del perfil hepático son determinación de bilirrubinas de las 3 bilirrubinas. Bilirrubina total, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. Son pruebas de función hepática, porque la función del hígado es eliminar a la bilirrubina del organismo. Si esta se acumula en el cuerpo, es que el hígado no está funcionando bien. Luego, las enzimas, las transaminasas, que indican daño a los hepatocitos, al hígado, al tejido hepático. Si están elevadas las transaminasas, nos indican eso, una lesión hepática. Pero hay otras enzimas que forman o que nos avisan si hay una obstrucción biliar. Ejemplo, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa. Enzimas que indican obstrucción. La determinación de proteínas totales y de albúmina también nos informa sobre la función de síntesis del hígado. Eso es lo básico que debería tener un perfil hepático. Ahora, pruebas especiales, si el médico las solicita, podemos hacer una determinación de ferritina, porque el hígado, por un lado, produce ferritina, que es la proteína que va a almacenar hierro, y se almacena y se deposita la ferritina en el hígado. Ceruloplasmina, que es una proteína que transporta cobre, también producida por el hígado. Alfa-1-antitripsina nos indica algún proceso inflamatorio hepático. La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral hepático. Está elevada cuando hay un hepatoma, un tumor en el hígado. Las pruebas inmunológicas también, si el médico solicita este tipo de pruebas, se determinan los anticuerpos o antígenos de la hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, que a pesar de que son distintos virus, todos atacan al hígado, producen un proceso inflamatorio en el hígado. Y los anticuerpos también de otros virus, contra otros virus, perdón, que afectan al hígado, como el VIH. Dentro de las pruebas hematológicas nos sirve el tiempo de protrombina, por eso también está subrayado, porque es bastante frecuente que nos pidan perfil hepático y tiempo de protrombina, ¿verdad? Y se pueden hacer también estudios de diagnóstico molecular, de biología molecular, para saber si hay alguna alteración en alguna proteína que tenga que ver con la función del hígado o con su bienestar, o hay alguna alteración genética que ocasione una enfermedad hepática. Su utilidad de las pruebas hepáticas, determinar presencia o no de la enfermedad hepática, el daño hepático. Podemos hacer un diagnóstico específico, incluso si usamos hacemos un screening entre pruebas que indican obstrucción y otras que indican lesión, podemos saber cuál es el problema. Si determinamos anticuerpos contra la hepatitis, por ejemplo, podemos saber si el problema es realmente una hepatitis B, una hepatitis C. Nos sirven también para establecer la severidad de la salud del paciente. Mientras más altas estén, ejemplo, las transaminasas, nos indican que hay más hepatocitos dañados. Y nos permiten hacer un monitoreo de la enfermedad del paciente, cómo va evolucionando en el tiempo. Primero vamos a hablar de la bilirrubina. No se olviden, la bilirrubina es una prueba de función hepática. A los objetivos de esta partecita del tema, lo que vamos a ver, origen de la bilirrubina, dónde se forma, a partir de quién, cómo se metaboliza y excreta. Vamos a hablar de la acumulación de bilirrubina que se llama ictericia y vamos a clasificar los tipos de ictericia que hay y cómo están las bilirrubinas, los distintos tipos de bilirrubinas en cada una de las ictericias. Y al final, los métodos para la determinación de bilirrubina. ¿Sí? Entonces, la bilirrubina es un producto que proviene de la hemoglobina, del metabolismo de la hemoglobina. Sabemos que la hemoglobina es la proteína de transporte de oxígeno que se encuentra en los glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos se destruyen, ya sean porque han envejecido, han cumplido su ciclo de vida,
o por alguna causa ajena, una destrucción joven de eritrocitos jóvenes, una hemólisis causada por parásitos, por tóxicos, por drogas, por choques térmicos, cualquier causa de destrucción de eritrocitos, ya sea normal o anormal, libera la hemoglobina. Esa hemoglobina tiene que empezar a ser metabolizada. El primer paso para del metabolismo de la hemoglobina es la separación de sus partes. Sabemos que está constituida por un grupo hemo, ¿verdad? Y por la parte proteica, que son las globinas. Las globinas se van a reutilizar para formar nuevas proteínas, porque contienen aminoácidos. Esos aminoácidos se van al pool de aminoácidos del cuerpo y son reutilizados. El hemo tiene yeso y tiene porfirina. El yeso tampoco se elimina, el yeso es reutilizado por la formación de nueva hemoglobina. La porfirina, esa parte del grupo hemo, es la que se va a metabolizar para formar primero biliverdina y luego bilirrubina. ¿Sí? En el cuerpo humano se degradan por día 300 a 400 miligramos de la parte hemo de la hemoglobina. Aproximadamente esa cantidad es la que se va a transformar en bilirrubina. ¿Sí? La mayor parte de este grupo hemo proviene de la hemoglobina. Una pequeña parte puede prevenir de la mioglobina, o sea, la porfirina de la mioglobina. Entonces, los eritrocitos que son viejos y envejecidos, cuando pasan por el vaso, son atrapados por los macrófagos del vaso. Y estos macrófagos los destruyen, liberando así la hemoglobina. Todo lo que les he hecho se reusa, las globinas, el yeso, menos la porfirina. Entonces, esta porfirina, mediante sus reacciones sucesivas, se va a transformar primero en imina, luego en biliverdina y finalmente en bilirrubina. Son reacciones de óxidos de reducción. La biliverdina es un compuesto que tiene un color verde, un pigmento verde, por eso el nombre, y la bilirrubina es un pigmento de color amarillo. ¿Ven? Son las reacciones que sucede. El grupo hemo se libera el yeso, me queda la porfirina. Solamente la porfirina, ya sin el yeso, vean, no tiene el núcleo central de yeso, se transforma en biliverdina, pigmento coloreado. Esta biliverdina, por un proceso de reducción en el vaso, se transforma en bilirrubina. Este ya es un pigmento amarillo. Esta primera bilirrubina formada se llama bilirrubina indirecta o libre. Es insoluble en el plasma sanguíneo, es insoluble en agua. No podría transportarse libremente en el plasma. Entonces, para poder llegar hacia el hígado, donde se va a conjugar, se une a la albúmina, a una proteína que es producida por el hígado. De esa forma llega hasta el hígado y en el hígado los hepatocitos la unen, la conjugan a dos ácidos glucurónicos, formando la bilirrubina directa o conjugada. ¿Sí? Entonces, esas son todas las reacciones que ocurren. Lo primero, la porfirina, el anillo de porfirina se convierte en biliverdina. Por reducción, esa biliverdina se transforma a bilirrubina. La conjugación de la bilirrubina ocurre en el hígado, solamente en el hígado. Y es catalizado por una enzima que se llama uridil difosfato glucuronil transferasa, que es una enzima que transfiere ácidos glucurónicos a la molécula de bilirrubina libre y solamente está presente en los hepatocitos. Entonces, el producto final es esto, el diglucurónido de bilirrubina, que se conoce como bilirrubina conjugada o directa. Esta bilirrubina sí es soluble en agua. Puede estar en sangre sin unirse a ninguna otra proteína. Pero el camino normal que toma, en vez de irse a sangre desde el hígado, pasa a la bilis, a la secreción biliar y es eliminada al intestino por el hígado. En el intestino
hay siempre flora bacteriana, ¿verdad? Hay bacterias. Esas bacterias producen la transformación o la deducción de la bilirrubina directa a urobilinógenos. El urobilinógeno, bueno, está presente tanto primero en heces, el pigmento que le da el color característico a las heces, el color amarillo. La mayor parte de este urobilinógeno se elimina vía fecal. Pero hay un pequeño porcentaje, entre 10 a 20%, que se reabsorbe en el intestino, se vuelve a sangre. Si ha vuelto a la circulación sanguínea, va a llegar un momento en que pase por el hígado, los riñones, perdón. Los riñones filtran el urobilinógeno y también es el pigmento que le da el color a la orina. Hemos hablado de urobilinógeno en orina, ¿verdad? Es uno de los parámetros químicos que se hacen en el examen general de orina. Entonces es normal encontrar urobilinógeno en la orina. Es el causante del color amarillo de la orina. Ese es todo el metabolismo de la bilirrubina. Este es el proceso de conjugación. Tenemos una bilirrubina indirecta, que es liposoluble, no es hidrosoluble. Por catálisis de la uridil difosfato glucoronil transferasa se une a dos ácidos glucorónicos y se forma la bilirrubina conjugada o el diglucurónido de bilirrubina, que sí es hidrosoluble. Y esto es un paréntesis, como dice acá. Es para un poquito que entiendan cómo es ese metabolismo completo de la hemoglobina. Vamos a hacer una comparación de todo lo que les he dicho con los moretes, que se conocen vulgarmente, que son los hematomas. ¿Cuándo se produce un hematoma? Cuando nos golpeamos un vaso sanguíneo y este vaso sanguíneo sangra debajo de la piel. El primer color que tienen los hematomas, ¿cuál es? Es un color medio azulado, dorado, a veces un rojo. Es por la sangre, por la hemoglobina presente en la sangre que está siendo liberada del vaso sanguíneo. Esa hemoglobina ya no está oxigenada, está más bien oxidada, perdón, está cargada de dióxido de carbono y por eso toma ese color azul, ¿verdad? Pero a medida que van avanzando los días, los hematomas toman otros colores. Después de ese color medio morado, azulado, toman un color verdoso. Si ustedes han tenido hematomas, van a recordar y ven que estoy en lo cierto. Un color verdoso. ¿Qué significa eso? Que la hemoglobina ya se ha transformado en biliverdina. Y si dejamos pasar o seguimos controlando los días, ese hematoma va a llegar a tomar un color amarillo antes de perderse. Ese color amarillo ya es producto de la bilirrubina. Entonces, esos son los colores de un hematoma. Primero un rojo azulado, luego verde y finalmente, antes de desaparecer, amarillo, perdón, que es el producto final de bilirrubina. Algo así sucede con la destrucción de los eritrocitos a todo nivel. Liberan su hemoglobina primero se separa en sus componentes, ¿verdad? Y la porfirina de su grupo hemo se transforma en biliverdina, color verde. Y luego está en bilirrubina por un proceso de reducción y tenemos un color amarillo. ¿Sí? El 60-80% de la bilirrubina que se llega a conjugar en el hígado se conjuga hasta ácido o hasta diglucurónido de bilirrubina, es decir, se une a dos ácidos glucurónicos. Solamente entre el 20 y el 40% se une a un ácido glucurónico y es monoglucurónido de bilirrubina. En ambos casos son hidrosolubles. Estamos hablando de bilirrubinas conjugadas o directas. Como se elimina la bilirrubina, van a disculpar acá, es dar bilirrubina, dice, es bilirrubina. Entonces, en el intestino, las bacterias desconjugan la bilirrubina biliar, es decir, la que está presente en los ácidos biliares o jugo biliar, y forman el urobilinógeno. Este urobilinógeno, sin presencia de oxígeno, no tiene color, pero cuando se oxida, toma el color característico, que es un color amarillo más rojo. ¿Sí?
una pequeña parte del urobilinógeno se vuelve a absorber hacia la sangre en el ilion, en la parte del ilion del intestino, pero es 10 a 20%. La mayor parte, un 80%, se elimina por las heces. Esa pequeña parte que se ha vuelto a absorber de urobilinógeno llega a los riñones y es excretado a través de la orina, porque es una molécula no muy grande, no tiene alto peso molecular, puede ser filtrada fácilmente por los riñones. Entonces, el proceso también del metabolismo de la bilirrubina se forma a partir de la hemoglobina liberada por la destrucción de los eritrocitos. La hemoglobina se separa en sus componentes, proteínas y eso se vuelven a usar, las porfirinas o protoporfirinas son las que se van a transformar primero en biliverdina, luego en bilirrubina libre o no conjugada, hasta llega al hígado, se une a ácidos glucurónicos y se forma la bilirrubina conjugada, que se elimina al intestino. En el intestino las bacterias actúan sobre la bilirrubina conjugada, la transforman en urobilinógeno. Como un 80% del urobilinógeno se elimina por las heces y el resto se vuelve a absorber por el ilion hacia la circulación sanguínea, llega a los riñones filtran ese urobilinógeno y es eliminado también por la orina. Entonces lo mismo, les decía. Las diferencias, características de cada una de las bilirrubinas. En un perfil hepático debemos informar los 3 tipos de bilirrubinas. La bilirrubina indirecta o libre, la directa o conjugada y la total. La libre o indirecta es la que primero se forma, es la que está unida a la albúmina para poder ser transportada en el plasma sanguíneo. No se elimina por orinas, tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque no es hidrosoluble, es liposoluble. ¿Sí? Llega al hígado, el hígado la capta y la conjuga con ácidos glucurónicos, convirtiéndola así en la siguiente bilirrubina, la directa conjugada. Esta es excretada por el hígado hacia la bilis, es hidrosoluble, por lo tanto se puede filtrar en los riñones y se llegaría a acumular y el hígado no cumple su función de eliminarla a través de la bilis, en sangre se acumula la bilirrubina directa y sí se puede filtrar por los riñones. Empieza a aparecer bilirrubina directa en los riñones. Y la bilirrubina total es la suma de ambas bilirrubinas, la directa más la indirecta. El síndrome que cursa con elevación de bilirrubinas en sangre se llama ictericia. ¿Sí? Una sangre normal, un paciente sano que no tenga ningún problema hepático ni de otro tipo que cause aumento de bilirrubinas, contiene menos de 1 miligramo por decilitro de bilirrubina. ¿Sí? La mayor parte es bilirrubina libre o no conjugada. Si hablamos que tenga un paciente 1 miligramo, aproximadamente 0,8 miligramos sobre decilitro es bilirrubina indirecta. Y 0,2 miligramos apenas es la bilirrubina directa. La elevación de bilirrubinas se llama hiperbilirrubinemia y causa este síndrome, la ictericia. Es la coloración típica amarillenta de ciertos tejidos del organismo, la piel, las mucosas, la esclerótica del ojo. Como la bilirrubina es amarilla, si está aumentada en el organismo, va a teñir esos tejidos de color amarillo. Pero la ictericia solamente se llega a manifestar como tal cuando la bilirrubina supera los 4 miligramos sobre decilitro. Hemos dicho lo normal es aproximadamente hasta 1 miligramo sobre decilitro. ¿Sí? Aquí sí, diferencias entre ambas bilirrubinas directa e indirecta. La bilirrubina indirecta, la no conjugada, es liposoluble. Puede entrar al encéfalo, eso es una de sus características. Puede acumularse en la masa encefálica, en el cerebro. Es lo que le sucede a muchos bebés, por ejemplo, los recién nacidos. Los recién nacidos, por la inmadurez hepática que tienen, suelen nacer con ictericia o desarrollan ictericia en los primeros días de vida. Si no se controla esta ictericia, estos valores de bilirrubina, puede dejar secuelas a nivel del sistema nervioso central en esos pacientes.
porque la bilirrubina indirecta entra, cruza la barrera hematoencefálica, entra a la masa encefálica y se acumula. Entonces produce una lesión cerebral irreversible. A este proceso de que se deposite en la masa encefálica o cerebral se llama kernicterus. Una vez han debido escuchar kernicterus. Es un daño en la masa encefálica producida por la acumulación de bilirrubina indirecta. La bilirrubina directa o conjugada tiene la característica de poder ser filtrada por los riñones, por ser hidrosoluble. Entonces podemos detectarla en la orina. Cuando veíamos examen general de orina, en las tiras reactivas hay un espacio para determinar la bilirrubina. ¿Qué bilirrubina se determina? Solamente la directa. Aquí están los valores normales. En niños, ya a partir del mes de vida y adultos. Bilirrubina total hasta 1 miligramo sobre decilitro, es decir, puede ser desde 0,1 hasta 1,2. La directa, desigual, desde 0,1 hasta 0,2, hasta 0,2. No es solamente, no estoy diciendo valor de bilirrubina total 1,2, no, puede ser hasta 1,2. Lo mismo la directa, hasta 0,2. Y la indirecta hasta 1,0 miligramos sobre decilitro. En recién nacidos es otra cosa. Los recién nacidos nacen con una madurez hepática, les toma unos días madurar el hígado y que este hígado puede encargarse de la bilirrubina. Entonces, tienen valores más altos de bilirrubina. Los neonatos, es decir, hasta las 24 horas de vida, pueden tener valores hasta 8,7 miligramos sobre decilitro de bilirrubina total. Al segundo día, si es que su hígado aún sigue inmaduro, puede aumentar hasta 11,3. Tercer día sigue aumentando si es que aún sigue inmaduro el hígado, si no se han dado agentes que coadyuven a la maduración hepática, hasta 12,7. Cuarto a sexto, 12,6. Y luego de la primera semana ya tendría que empezar a bajar. Y es demasiado tiempo para que el hígado siga inmaduro. Si sigue inmaduro a los 7 días y seguimos con valores tan altos de bilirrubina, hay que ingresar al paciente, al neonato, a una cámara de luz ultravioleta para que vaya degradando la bilirrubina o darle un agente estimulante del hígado hepático que pueda secretar las enzimas hepáticas, para que pueda secretar enzimas hepáticas. La bilirrubina directa en recién nacidos varía con los días hasta 0,6 miligramos sobre decilitro. Bueno, esto es la ictericia, ven, es una coloración amarillenta de la piel, de las mucosas y también de la esclerótica del ojo. La esclerótica es la parte blanquecina del ojo. Se debe a la acumulación de bilirrubina y aparece cuando la bilirrubina en sangre sube por encima de 3, 4 miligramos sobre decilitro. Hay 3 tipos de ictericia, según la fisiopatología, es decir, según el origen de esas ictericias. Tenemos la ictericia prehepática, o también se llama hemolítica, la ictericia hepática como tal, y la ictericia poshepática u obstructiva. La hepática o hemolítica se produce por hemólisis aumentada de los eritrocitos. Cuando se están destruyendo a un ritmo muy acelerado los eritrocitos y en grandes cantidades, el hígado ya no es capaz de poder eliminar toda esa bilirrubina que está llegando o poder conjugarla. Entonces, en todo proceso hemolítico puede suceder una ictericia hemolítica o prehepática. Y se caracteriza porque acá la bilirrubina incrementada es la indirecta. Ictericia hepática ocasionada por cualquier lesión del hígado de los hepatocitos. Lo que hace es que baje su función, la función hepática disminuye y no se puede encargar de la bilirrubina. Pueden ser otros síndromes genéticos se heredan que impiden la conjugación de la bilirrubina indirecta por escasez o deficiencia enzimática. Y una ictericia poshepática obstructiva es aquella que se produce porque hay algún obstáculo que está impidiendo que la bilirrubina directa junto al ácido biliar, los jugos biliares, salgan hacia el intestino.
Esta ictericia posthepática obstructiva se produce por la presencia de cálculos biliares o por la presencia de algún cuerpo grande que ocasione la obstrucción, como un carcinoma de la cabeza del páncreas. El páncreas está muy cerquita del conducto biliar. Si tiene un tumor, el páncreas, puede crecer tanto este tumor que llega a aplastar el conducto biliar y por lo tanto impedir que salgan los ácidos biliares del intestino. Tenemos los tres tipos de ictericia hemolítica, la hepática o hepatocelular, porque hay lesión a las células del hígado, y la colestática o la ictericia obstructiva o posthepática, cuando hay alguna obstrucción en la vía biliar. Ahí vamos a quedar, chicos. El viernes continuamos viendo los tipos de ictericias que hay. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Doctora, ha explicado sobre de la bilirrubina indirecta. Sí. ¿Qué quieres saber de la bilirrubina indirecta? Dijiste, no sé si he entendido mal, dijiste que se podía hacer las pruebas, o estoy mezclando las pruebas de, ¿cómo se llama esta prueba? De tiempo de protrombina para ver los factores de coagulación, para, Sí. si no sé si estoy mezclando, los factores tanto de la vía intrínseca y de la vía extrínseca solamente se usarían, ¿no? Esas dos técnicas para No ver. he hablado de la vía intrínseca. He dicho el tiempo de protrombina se hace para valorar la vía extrínseca y la vía común de la coagulación. Nada que ver con la vía intrínseca. No tiene tampoco nada que ver con la bilirrubina, el tipo de confundido. Es una función hepática, pero diferente a las bilirrubinas, ¿no? Las bilirrubinas nos valoran algo, el tiempo de protrombina nos valora otra cosa. Otra cosa, ¿verdad? No, he confundido. Por eso me he liado entre la vía extrínseca y vía común, es lo que explicaste, ¿verdad? Porque como antiguamente habían tres vías, Extrínseca, intrínseca y común. No antiguamente. Hay tres vías de coagulación, vía extrínseca, intrínseca y común. Pero las vías que valora el tiempo de protrombina son la vía extrínseca y la común. Nada, vale. Otra consulta, chicos. Bueno, eso sería todo. Hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctor.